El título que he puesto para el mensaje de esta mañana, sabéis, ¿no? Que soy una persona que pongo títulos a los mensajes para que queden un poco grabados, ¿no? Es ¿con quién te comparas? Lo dejo ahí de momento. ¿Con quién te comparas? Hoy me gustaría compartir con todos vosotros, pues, una parábola que nadie ha leído, ¿eh? Una parábola que es nueva, ¿eh? No, y que la dijo el Señor Jesucristo, ¿vale? Y esta parábola la encontramos si me acompañáis, todos los que tengáis Biblia, la encontramos en Lucas capítulo 15 y versos del 11 al 32. Ya digo, es una parábola nueva, ¿eh? Es la parábola del hijo pródigo. ¿A que no la habéis leído nunca esta parábola? ¿Eh? Creo que puede ser que sea una de las parábolas que más hemos leído, que más hemos estudiado, que más hemos meditado. Pero cierto es también que nunca deja de sorprendernos la palabra del Señor y lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a empezar esta parábola y en el capítulo 15 y versos del 11 a 32, ¿no? Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien, profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames mi hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haber recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada. Tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro engordado. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Hasta aquí la palabra del Señor y Él se digne a bendecirla en nuestros corazones. Mirad, lo primero que me llama la atención cuando leemos, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Esta parábola es el significado que tiene, ¿no? La parábola pone el anuncio, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Normalmente sabemos y pensamos, y esa es la definición que hemos visto, que nos han explicado desde tiempos atrás, ¿no? Es la de aquel hijo que regresa pues al hogar paterno, ¿verdad?
después de haber gastado, ¿no? Pues todo aquel dinero, ¿no? Regresa otra vez, ¿no? Pero cierto es que nos cuenta esta historia, esta parábola, que esta palabra, prodigar, es, como os he dicho, gastar compulsivamente, ¿vale? De una forma frenética, con exceso, hasta gastar todo lo que tienes. Desperdiciar todo aquello que tienes en tus manos. Este es el significado de prodigar, ¿vale? Pues bien, en esta historia, como vemos, pues hay una persona que gasta todo lo que tiene. Lo desperdicia, lo consume de una forma con gastos inútiles, diríamos hoy en día, ¿no? Sin medida y sin razón, como vemos en las escrituras, ¿no? Hasta que vemos que no le queda nada. En esta historia vemos que hay varios actores, ¿no? Pero principalmente salen tres actores, un padre y dos hijos. Hasta aquí bien, ¿verdad? Muy bien. Normalmente, eh, como os he dicho, ¿no? Las interpretaciones que se hemos dado a esta parábola se centran, y está bien, ¿eh? Y está bien, pero se centran exclusivamente en la huida y el regreso de este hijo menor, de este hijo pródigo que vemos en esta parábola. Pero atentos, si solo nos centramos ahí, mirad, si solo nos centramos ahí, estaremos pues perdiendo de vista más mensaje que hay en esta parábola, ¿vale? En esta parábola, como os he dicho, en esta parábola hay tres actores, un padre y dos hijos, como hemos dicho, ¿no? Y los dos, si lo vemos, si lo analizamos, si lo leemos muchas veces, vemos que son dos formas diferentes de estar apartados de Dios y de buscar la felicidad o buscar su autorrealización, buscar a Dios a su forma, buscar la entrada de Dios de la forma que ellos quieren. Y es importante, y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Por eso que realmente ver lo que llamamos el marco histórico, ¿no? de la situación, ¿no? De esta parábola cuando vemos a estos dos personajes. Cuando hablamos del marco histórico, nos estamos refiriendo al contexto de la situación de esta parábola, ¿verdad? Si os fijáis, tenéis las Biblias abiertas, al principio de este capítulo, ¿vale? Habían pues dos grupos de personas, ¿vale? Habían dos grupos de personas que habían venido pues a escuchar a Jesús. Este primer grupo de personas que vemos estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y este primer grupo de personas simboliza al hijo menor de esta parábola. No sé si os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Pero simboliza al hijo menor. Este hijo menor, estos recaudadores de impuestos, pecadores, no respetaban ni las normas tradicionales, evidentemente, ni las reglas de pureza ceremoniales que tenían y que cumplían, pues, de alguna forma los religiosos judíos. Se dedicaban, pues, a una vida, diríamos, desenfrenada, ¿vale? Al igual que este hermano menor de esta parábola, se habían apartado, se habían ido de casa, habían dejado las normas tradicionales y de sus familias y de la sociedad, ¿no? El segundo grupo que escucha era la de los fariseos, la de los fariseos, los maestros de la ley, los que todos lo saben, quienes representaba a este hermano mayor. Eso quiero que lo tengáis claro, ¿vale? En nuestra mente, el hermano menor corresponde, ¿vale? A los pecadores, a los que están, y el hermano mayor representa en esta parábola a los fariseos, a los doctos de la ley, ¿vale? Ellos mantenían las leyes morales, las mantenían, las enseñaban, las estudiaban, las obedecían fielmente, fielmente.
obedecían perfectamente la Escritura. Pero es que siempre hay un pero, siempre hay un pero. Y Lucas, pues en pocas palabras, nos muestra qué diferente era la respuesta de cada grupo de personas que se acercaba a Jesús. La palabra, como vemos que está aquí, se acercaban, de alguna manera está diciendo que Jesús atraía a este grupo de personas, a este grupo de hermanos menores a su ministerio. Vemos que acudían continuamente, ¿no? Por lo que vemos aquí, ¿no? Y supongo que este fenómeno de ver a este grupo de personas que se acercaban a Jesús, de alguna forma, pues irritaba a estos hermanos mayores, a estos fariseos, ¿no? A estos moralistas. Con la frase que vemos aquí en la palabra y vemos este desprecio, fijaos en lo que dice, este recibe a los pecadores e incluso come con ellos. Tenemos que entender que sentarse a comer con alguien en el Antiguo Oriente era pues un símbolo de aceptación, ¿vale? Por lo tanto, están diciendo, ¿cómo se atreve Jesús a comer, a sentarse con estas personas si son pecadores? Estas personas nunca vienen a nuestras reuniones, a nuestras celebraciones. ¿Por qué les interesa tanto las enseñanzas de Jesús? Jesús no puede estar diciéndoles la verdad. Somos nosotros los que obedecemos fielmente a la Torá, la ley. Somos nosotros los que tenemos la posesión de la verdad, no Jesús. Y esto de alguna forma irritaba a estos fariseos. Y pensaban, está claro que Jesús debe de estar diciéndoles aquello que ellos quieren oír. Así que, ¿a quién va dirigida esta parábola, queridos hermanos? ¿A quién va dirigida? Ya os he dicho que a lo largo de los tiempos, la enseñanza que se ha dado en nuestras iglesias, el enfoque, yo diría que casi único, ha sido pues lo que os he comentado, ¿no? Cómo el padre recibe a este hijo menor arrepentido. Pero si solo vemos esta parte, perderemos una enseñanza también muy importante que la palabra nos quiere mostrar. Y si solo vemos esa parte que os he comentado, nos estaremos llevando, por así decirlo, por el sentimentalismo. Oh, el padre, cómo recibe al hermano, mirad, qué bueno es el Señor, ¿no? Y de alguna forma podemos caer en el sentimentalismo, ¿no? El objetivo de esta parábola, de esta historia, evidentemente que son los pecadores, arrepentidos, rebeldes, ¿no? Pero también son aquellas personas religiosas que hacen todo lo que dice y estaba marcado en las Escrituras. Por lo tanto, Jesús no está tratando solo con los inmorales de fuera, mirad lo que os digo, sino también con los moralistas de adentro. Por lo tanto, quieren mostrarles a este hermano mayor, y lo veremos, su ceguera espiritual, su estrechez de miras y su autojustificación. La historia que hemos leído, evidentemente que la sabemos casi de memoria y no hace falta no comentarla, ¿no? Jesús narra pues y revela pues el egocentrismo de este hermano menor, ¿no? Y vemos lo que sucede en la historia, ¿no? Que este hermano menor, perdón, está diciendo, ¿no? Que a su padre, padre, dame los bienes que me corresponden, ¿no? Dame estos bienes que me corresponden. Y de alguna forma, desear eso a un padre mientras viviera era pues una enorme falta de respeto. Cuando te viene el hijo pequeño
y le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Esto, en pocas palabras, está diciendo que está deseando la muerte, porque la herencia se daba al final, no cuando el padre estaba todavía vivo. De alguna forma, está diciendo, está deseando la muerte. Fijaros, ¿eh? Su relación con el padre era un medio para obtener unos beneficios, unas ganancias, unos bienes. Ahora está cansado del padre, de esa relación que tiene. Se quiere ir y le dice, dame lo que es mío, dame lo que es mío. Tenemos que recordar que en una sociedad, ¿no?, de Oriente Medio, de un patriarca así como vemos de la historia, este padre hubiera cogido al hijo menor y lo hubiera sacado a patadas de la familia, por falta de respeto. Lo hubiera sacado así, a golpes. Pero vemos lo sorprendente de la historia. Vemos lo sorprendente. El padre, fijaos, lo que dice, simplemente repartió sus bienes. Repartió sus bienes. Increíble. Entre los dos. Y para entender correctamente, pues, esta palabra, la palabra que está traducida en griego por bienes es bios. Y bios significa vida, ¿vale? Dicen los comentaristas, los estudiosos, que se podía haber empleado pues, una palabra más concreta para poder así, de alguna forma, definir no la vida, sino el dinero o los bienes inmuebles, ¿no? Pero no fue así. Está puesta esa palabra. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no se cambió esta palabra, no? En vez de repartió su vida. Las riquezas de un hombre, pues, habrían consistido, pues, como os he dicho, en sus bienes inmuebles, ¿no? Y para conseguir, sabéis que el hijo menor le correspondía pues un tercio de la herencia. ¿Os acordáis? El hijo mayor tenía dos tercios, el hijo menor tenía un tercio de la herencia, ¿no? De sus inmuebles, ¿no? Y para poder conseguir el padre un tercio de esta herencia, evidentemente que tendría que haber vendido parte de sus posesiones, parte de su tierra. En definitiva, parte de uno mismo, de lo que era de él, ¿no? En resumidas cuentas, el hijo le está diciendo que destroce su vida para que él tenga la suya. Y el padre, fijaos que lo hace por amor. Fijaos lo que dice la escritura, ¿eh? La mayoría de los oyentes nunca habían visto, pues, algo así. Nunca habían visto algo así. Escuchado, reaccionar así. Por eso estaban tan atentos, ¿no? El padre soporta con paciencia la terrible humillación de tener que vender parte de su posesión, eso le quita prestigio ante los demás, ante la sociedad, ante el clan que ellos estaban, para dárselo a su hijo. Y esto pues me llega, pues me hace pensar, ¿no? En que de este amor, ¿eh? Cuando nosotros nos queremos acercar a alguien y queremos mostrarle las muestras de amor, de cariño, y esta persona nos pega un frenazo, ¿no? Y no quiere saber nada de nosotros, normalmente nos enfadamos, ¿sí o no? Cuando tú vas con toda buena intención, ¿no? Quieres mostrar tu apoyo, quieres ayudar, y ves que esta persona te mete un revés, ¿no? Y dices, ostras, si yo vengo, esto nos duele. Y entonces creamos como un escudo. Y entonces si esta persona no nos acepta, intentamos que haya un poco de margen para que esta autoestima que queríamos dar no nos dura tanto. ¿Es así o no normalmente? A mí me pasa esto y cuando alguien rechaza mi amor, pues digo, ¿no quieres? Pues tranquilo, no es tu problema. A lo mejor soy yo, ¿eh?, el raro, o también os pasa a vosotros también esto cuando queremos acercarnos a alguien y nos ve que... Pero aquí el padre no. Aquí el padre acepta el dolor, acepta por amor al hijo. El padre mantiene el afecto. Y sabemos lo que sucede, ¿no? Que el hijo menor pues vive de una forma pues
despilfarra pues toda la herencia, como nos vemos aquí en la palabra, y cuando está ya en las últimas, traza un plan. Traza un plan, recapacita y dice, regresaré a casa de mi padre, admite que ha actuado mal, que ha perdido el derecho de ser llamado su hijo, y segundo, le pide, cuando vaya, que le trate como uno de sus jornaleros. Curiosa esta palabra. Es una petición muy concreta. No dice que le trate como uno de sus sirvientes, sino como uno de sus jornaleros. Los sirvientes, queridos hermanos, trabajaban en la hacienda, en el lugar del padre, del patriarca. Los jornaleros no. Los jornaleros no vivían en la propiedad. Los jornaleros eran comerciantes y artesanos que vivían en los pueblos y ganaban un salario. El hijo menor había deshonrado a su familia y a la comunidad en la cual estaba. Para la familia y para la comunidad, este hijo estaba muerto. Para ellos, el padre luego es como luego el padre los pesa, ¿no? Al final de la historia, mi hijo estaba muerto. ¿Os acordáis, no? Como dice, para ellos el hijo estaba muerto, como vemos aquí, ¿no? Los rabinos enseñaban que si habías defraudado, no bastaba una simple disculpa. No valía, oh padre, te he fallado, perdóname. Los rabinos enseñaban que tenías que restituir todo el daño que habías causado. El hijo intenta decir, cuando está meditando este plan, ¿cómo decirlo? Padre, no tengo derecho a que volver a la familia. No tengo derecho porque sé que la he cagado hablando mal. Lo he hecho muy mal. Pero si me colocas, fijaos, como uno de tus jornaleros, como uno de tus jornaleros, podré aprender un oficio, empezar a ganar un sueldo y así de esta forma podré empezar a pagar la deuda que tengo. Este era el plan del hijo. Cuando recapacita, cuando estaba en lo más profundo. Y este hijo menor pues ensaya este discurso, ¿no? Y cuando se siente que está de alguna forma preparado para esa confrontación con el padre, se levanta y comienza pues su camino, de regreso a casa. Por supuesto sabemos lo que sucede, ¿no? El hijo menor se acerca y el padre lo ve y corre hacia él. Por lo general, los patriarcas no se iban corriendo, no salían a correr. Salían las mujeres, salían los niños, pero no el patriarca, ¿eh? Por eso que los oyentes estaban atónitos escuchando esta historia, ¿no? Y vemos lo que pasa. Es increíble, ¿no? El padre corre hacia él, dice, lo abraza, lo besa. Esto debió de pillar por sorpresa al hijo menor. Desconcertado, pues intenta pues dar a conocer, ¿no? Este plan, ¿no? Que tiene en su mente y en su corazón, ¿no? Pero el padre, fijaos, ¿eh? El padre lo interrumpe. No solo de alguna forma, pues ignorando ese discurso que podía tener ensayado, sino contradiciéndole, diciéndole, pronto a los sirvientes, traed la mejor ropa y un anillo y calzado. ¿Qué está diciendo con esto el padre? Creo que si lo entendemos bien, le está diciendo, no voy a esperar a que pagues toda la deuda, ni que te humilles como te mereces. No voy a esperar eso. No vas a ganarte de nuevo la entrada
en la familia. Simplemente voy a aceptarte. Te voy a cubrir con ropa de mi posesión, con ropa de mi dignidad y de mi honor. Además, ordena a los sirvientes que preparen el ternero más gordo, el especial. El hijo menor descubrió que en casa de su padre había comida de sobra, pero también descubrió que había gracia, perdón y amor de sobra. Descubrió que no había ningún pecado que el padre no pudiera perdonar. Descubrió que el amor del padre y su aceptación son totalmente gratuitos. Pero cuando el hermano mayor se entera, y ahí viene la parte que os quiero comentar, ¿no? Porque esta más o menos la entendemos o más o menos la habíamos analizado algunas veces, ¿no? No sé si desde este punto de vista, pero bueno, pero ahí viene la segunda parte, ¿no? Cuando el hermano mayor se entera por los sirvientes de que su hermano pequeño, pues, ha regresado y que su padre, como vemos aquí en las escrituras, ¿no? Lo ha aceptado de nuevo a la familia, se pone furioso. Se pone furioso el hermano mayor. Recordar, ¿eh? ¿Qué grupo de personas representaba? Se pone furioso. Ahora es turno del hermano mayor de deshonrar al padre. Fijaos, ¿eh? Primero se niega a entrar a lo que quizás sea el evento, la fiesta, el acontecimiento público más importante que jamás haya organizado el padre. Se queda en la puerta, plantado como un niño pequeño. Se queda plantado, expresando en público de una forma notoria que no está de acuerdo con la forma de actuar del padre. No está de acuerdo con la forma de actuar del padre. Además, le obliga al padre a salir a su encuentro. El padre lo que quiere es que el hijo mayor también entre y se goce en la fiesta. Fijaos una cosa curiosa. Al aceptar el padre al hijo menor, le declara de nuevo heredero. Le declara de nuevo heredero. Le ha vuelto a conceder un tercio de la herencia. Y esto pone furioso al hermano mayor. Está haciendo cuentas y dice, las cuentas no le salen. Y dice, piensa en su interior, ¿yo que me he matado a trabajar y que he ganado todo lo que tengo? Porque me he matado a trabajar. He ganado todo lo que tengo. Pero mi hermano menor no ha hecho nada para ganar. Él solo merece que lo expulsen. ¿Dónde está la justicia? Debía pensar este hermano mayor. ¿Dónde está la justicia? Es por eso que el hermano mayor, como vemos en la historia, hace referencia a su trayectoria. Fijaos en lo que dice. Padre, nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido. Así que tengo derechos. No puedes tomar una decisión como esta de una forma unilateral. Tienes que consultarme. Queridos hermanos, Jesús emplea esas dos figuras, de esos dos hermanos, el menor y el mayor, para describirnos de alguna forma los dos caminos básicos que usa la gente para poder acercarse a Dios y para encontrar la felicidad. Uno es el camino de la conformidad y de otro es el camino del autodescubrimiento, ¿no? Creo que ya te he dado pistas. El camino de la conformidad
es del hermano mayor, ¿no? Esos fariseos de aquel tiempo, de Jesús, creían que era el pueblo escogido y sabían que eran el pueblo escogido y que ellos solo tenían la verdad y que solo podían conseguir la salvación a través de obedecer estrictamente las normas de la ley. Así podían salvarse. Su vida se basaba en una obediencia absoluta, estricta a los mandatos, sin nada más. La verdad es que si vemos realmente esa historia, no solo había un hijo perdido. Los dos hijos estaban perdidos del padre. Los dos hijos estaban separados completamente del padre. Y el padre quiere invitar a cada uno de ellos a entrar en el gozo del festín de la fiesta. Los dos estaban perdidos. ¿Por qué el hermano mayor no entra? Él mismo da la razón. Como os he dicho hace un momento, nunca te he desobedecido. No eran los pecados del hermano mayor. Fijaos, ¿eh? No son los pecados los que crean una barrera entre él y el Padre. Es su orgullo en sus buenas obras. Es su orgullo en las buenas obras. No son sus malos actos, sino la rectitud de su moralidad. Los dos hermanos eran diferentes, pero al fondo, en el fondo eran muy parecidos a la vez, esos dos hermanos. Querían tener el control. Uno, de una forma, librándose del padre. Otro, quedándose cerca del padre para poder así tener el control. Uno quería la independencia y el otro quedarse, para tener ese control. Es increíble. Los dos se rebelaron, como os he dicho. Uno siendo, podríamos decir, muy, muy, muy malo y el otro siendo muy, muy, muy bueno. Jesús lo que nos está intentando enseñar es que ninguno de los dos amaba al Padre. Ninguno de los dos amaba al Padre. Ambos querían usarlo para conseguir el fin que ellos querían, su beneficio, la pasta, el dinero, que nos relata la parábola, ¿eh? Usaban al Padre para conseguir ese medio. No era el amor, no era el que el Padre se sintiera contento. Lo estaban usando para conseguir sus beneficios. Mirad, Jesús quiere dar una mayor comprensión, ¿no? A lo que es pecado. Y sabemos que pecado no es solo fallar a lo que el Señor quiere. Pecado también es, mirad lo que he dicho, y muchas veces lo he hecho desde aquí, ¿no? Pecado también es la obediencia con una actitud falsa. Eso también es pecado. Obediencia con una actitud falsa. Y muchas veces creo que nos tenemos que mirar mucho nosotros en el espejo, ¿no? Porque actuamos como muchas veces como hermanos mayores. Era la riqueza y no el amor del Padre lo que querían ellos. Eran las riquezas lo que ellos pensaban que les iba a hacer felices. No la dependencia, el cariño, la permanencia en el seno del Padre. Como vemos, el Padre acepta de nuevo a este hijo menor. Esto de alguna forma, pues, el hijo mayor, como os he dicho, ¿no? Va a notar, ¿no? Que su herencia va a disminuir considerablemente. Por eso, cuando el hijo mayor se enfada y ve que las cuentas no le salen, es cuando vemos y sale descubierto su corazón. Queda al descubierto. Era el egoísmo, era la autojustificación, lo que era este hermano mayor que vemos en esa historia. Los hermanos mayores obedecen a Dios para conseguir cosas. No lo obedecen, miramos lo que os digo, para conseguir a Dios mismo o
para poder parecerse más a Dios, o para amarle más a Él, o para disfrutar más de su presencia. No. Los hermanos mayores obedecen porque así piensan que Dios está obligado a darles una vida de rosas. Un camino en las cuales ellos van a recibir recompensas por su obediencia. Y si no, hay frustración y hay rabia, ¿no? Me gustaría contar una anécdota que viene al caso. La leí en un libro también. No es bíblica, ¿eh? Pero vamos a poner unos ejemplos bíblicos para que veamos esto, ¿no? De la obediencia y de las recompensas, ¿no? Dice una escritora que Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, ¿queréis hacer algo por mí? Los discípulos dijeron, sí, maestro, claro, queremos hacer algo por ti. Jesús les dijo, coged una piedra y seguidme. Fueron, cogieron una piedra, ¿eh? Pero estaba Pedro, ¿eh? Pedro, que era el más avispado de la clase, y dijo, pensó, como el Señor no ha dicho ni qué peso ni qué medidas, cojo yo, ¿eh? De hecho, cojamos una piedra, ¿eh? Y le sigamos. Pues nada, van caminando, van caminando. Después de varias horas, Jesús le dice, bueno, pues ahora saquen la piedra. Sacan la piedra y Jesús convierte la piedra en pan. Claro, todos comiendo pues un buen chusco de pan aquello y Pedro dice, ostras. Claro, dice, se pone rabioso, dice, claro, ve cómo enseguida los demás se deshacían y él enseguida se ha comido a piedrecita, ¿no? Jesús le vuelve a decir, ¿queréis hacer algo por mí? Y todos, sí, 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 maestro. Dice, coged una piedra y seguidme. Todos empezaron a coger una piedra y pensó Pedro, ahora no me pillas, ahora no me pillas. Cogió el pelo lo más grande que pudo, ¿sabes? Se lo puso, que se rompía el espinazo, casi no podía caminar. Y después de varias horas caminando, Jesús les dijo, tirad esta piedra en el río. Imaginad la cara que se le quedó a Pedro. Dice, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde está la recompensa? Si he cogido el Pedro lo más grande. ¿Dónde está la recompensa? Queridos hermanos, esta historia me habla de servilismo del hermano mayor. Fijaos cuánto dice, ¿cuántos años te he servido? ¿Eh? ¿Cuántos años te he servido? Sin lugar a dudas, eh, ser fiel a un compromiso pues conlleva pues a un cierto grado de obligaciones, ¿no? A menudo no queremos hacer lo que deseamos y lo hacemos por amor, ¿no? Por amor al Señor, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? A veces dices, uy, tengo que venir a la iglesia. Uf, se podía ir hoy a darme, yo en mi caso, darme una vuelta en bicicleta, ¿no? Bueno, me la he hecho esta mañana antes de venir, ¿eh? O sea, pero imaginaos, ¿no? A veces tenemos esta lucha, ¿no? De que tenemos, tenemos obligaciones, ¿eh? Que a veces no queremos aparentar y no hacemos las cosas con el amor y con la dedicación que el Señor pide de cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo hacemos por honor al Señor, evidentemente, ¿no? El hermano mayor muestra en todo momento su obediencia al Padre como esa obligación, no con ninguna, diría yo, ¿no? Recompensa de ver a su padre contento por el servicio. Esto me está dando a entender que el servilismo, la obediencia del hermano mayor, solo lleva pues a un cumplimiento esclavo y de mala gana de las normas y de la ley. Las obligaciones religiosas y morales para muchos hermanos mayores son una carga. Y a menudo una carga podemos decir que es aplastante. Y la frustración emocional que vemos y el aburrimiento vital se reprimen y se niegan y se disimulan de alguna forma, ¿no? Bajo una presión, una apariencia de, ¡ay, qué bien!, de felicidad, ¿no? Pero lo están haciendo por obligación, no por ver contentos al Padre.
Esta es la razón porque muchas veces vemos a hermanos mayores que destrozan sus vidas, las lanzan por la basura, las lanzan por la ventana y comienzan a vivir como hermanos menores por este servilismo, por esta obligación de no amor. Otra señal del hermano mayor es la falta de seguridad que tiene con el padre y la falta de amor, diría, que tiene con el padre. El hermano mayor le dice, ¿nunca celebraste una fiesta conmigo? Fijaos, ¿eh? Nunca celebraste una fiesta para mí. Vemos que no hay gozo en el corazón de este hermano mayor, ¿no? Siempre, de alguna forma, que tú quieras obedecer para ganar algo, de alguna forma estás poniendo en tu mente que Dios va a estar en deuda contigo por las buenas acciones, por seguir, por cumplir las cosas, ¿no? Y no estás seguro realmente del amor de Dios. Cuando el padre dice, hijo, todo lo mío es tuyo. No estás seguro porque está haciendo las cosas por ese servilismo, por esa obligación. Los hermanos mayores necesitan desesperadamente, ¿no? Mirarse al espejo. Por eso el título de esta mañana, ¿con quién te identificas? ¿Con el hermano menor? ¿Con el hermano mayor? Yo, si soy sincero, tengo que decir que tengo que identificarme muchas veces con el hermano mayor, queridos hermanos. No sé tú. Evidentemente que yo me quedo en un contexto diferente, ¿no? Y yo puedo decir, Pedro, sí, tú has venido de fuera, tú eres el hermano menor, ¿no? Pero a veces cuando estás ya en las cosas del Señor, te crees que por cumplir, por venir, por hacer cosas, por... Queridos hermanos, no. Cosas que hacerlas por amor al Señor, no por obligación, no por servilismo. El hermano menor sabía, cuando toca fondo, que estaba separado del Padre. El problema está que el hermano mayor, esos fariseos, no sabían que también estaban separados del Padre. Pensaban que por cumplir las normas a rajatabla, eso ya les valía. Y Jesús tiene que decirles, darles caña muchas veces, ¿no? Y tenemos que mirarnos al espejo muchas veces y ser sinceros, porque cuando realmente ves y te notas que estás enfermo, cuando estás mirando al espejo, a la palabra del Señor, y ves que realmente no estás haciendo las cosas como el Señor te pide en tu vida, tienes que pedirle perdón al Señor y pedirle que Él te restaure y que Él te lleve a los caminos que Él quiere que tú camines, ¿no? Pero si te crees con esa autojustificación, si te crees como esos fariseos que lo sabían todo, pues no eres al médico, ni te miras al espejo. Y si estás enfermo, lo más lógico es que al final acabes muriendo. Lo que necesitamos, queridos hermanos, es el amor de Dios. Y me encanta esta parábola porque podemos observar cómo el Padre sale, como os he dicho, a recibir, ¿no? A su Hijo. Y expresa pues ese amor a fin para que regrese a casa, tanto del menor como sale corriendo a recibirlo y cómo sale también al mayor para decirle que entre en la fiesta, ¿no? Creo que personalmente era el orgullo. Y eso es una cosa, queridos hermanos, que todos nos tenemos que mirar, nuestro orgullo. Porque muchas veces podemos parecernos, como os he dicho, a muchos hermanos, a muchos hermanos mayores, ¿no? Mirando por encima a otros hermanos que tenemos a nuestro lado, no dándoles lo que ellos necesitan, autojustificándonos y no siendo canal de bendición para estas personas. Me recuerda muchas veces cuando leo esa historia, ¿no?
¿Os acordáis de aquellos dos hermanos en el principio en Génesis, Caín y Abel? Cuando Caín mata a Abel, ¿no? Y le dice el Señor, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Os acordáis, no, de esa frase, no? Evidentemente que somos guardas de nuestro hermano, queridos hermanos. Somos guardianes de nuestros hermanos. No podemos pasar de nuestros hermanos. Somos guardianes de ellos, ¿no? El punto clave de esta historia es el perdón. Pero es que el perdón, queridos hermanos, siempre tiene un precio. Tiene un precio que alguien tiene que pagar. Gracias a Dios tenemos nuestro verdadero hermano mayor, Jesús. Ese sí que fue nuestro verdadero hermano mayor, ¿no? Porque a mí me gustaría, ¿no? Haber leído en la historia la parábola que cuando el hermano menor se va, el hermano mayor tuviera resentimiento y fuera a buscar a su hermano menor. Y eso es lo que muchas veces no hacemos nosotros. Y que el hermano mayor dijera a su padre, padre, sé que mi hermano, mira, lo he traído a casa. Y sé que se ha portado de una forma nefasta, que ha gastado todos sus bienes. Pero yo pago el precio. Eso es lo que tenía que hacer un hermano mayor. Vemos la historia que no fue así. Por eso Jesús cuenta esta parábola, ¿no? Y ya se ha dicho, gracias a Dios que tenemos nuestro verdadero hermano mayor, que él sí que pagó el precio en la cruz del Calvario. Nuestra deuda. Él fue despojado de sus ropas para que nosotros, como en la historia que hemos visto, podamos revestirnos de ropas de honor y estar en una posición, como decía el hermano menor, que no merezco. Pero el Padre los readmite de nuevo en casa, en la familia. Por lo tanto, queridos hermanos, la diferencia entre un fariseo, que podemos llegar a ser nosotros, ¿eh? Yo me he comportado muchas veces como un fariseo, no sé tú, pero yo sí que me he portado muchas veces como un fariseo. Y una persona pecadora que ha conocido de nuevo al Señor es la motivación que hay en el corazón de la persona. Es la gran diferencia, la motivación que hay en el corazón. No la necesidad de tener miedo y de cumplir las normas de una forma obediente. Porque estos hermanos mayores, esos fariseos, pues trataban a Dios como un jefe, que si no obedecía las normas, pues el Señor me iba a castigar, Dios me iba a castigar. Y por eso tenía este miedo con ellos. Los creyentes, los cristianos, que han visto transformados su corazón, evidentemente que tienen otra forma de ver las cosas. Y pueden amar y pueden descansar en el amor del Padre. Y realmente esa historia debería llamarse la historia de los dos hijos perdidos. Porque los dos, no sé si os habéis dado cuenta, los dos estaban separados del Padre. Uno de una forma y el otro de la otra. Pero en definitiva los dos querían a Dios, no querían a Dios, querían sus cosas para poder. Pues hoy es tan impactante esta parábola. Sé que la hemos leído y la hemos analizado muchas veces, pero no sé si la habías visto como yo te la voy a, como tú y yo te lo he explicado esta mañana. Porque a veces eso, nos portamos y nos comportamos como esos fariseos. Quiero, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. A ver, a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, a realmente hacer las cosas con la motivación que el Señor pide en cada uno de nosotros. No por obligación, sino por devoción. Por saber a quién amamos y a quién servimos. Y que realmente cuando veamos y nos sintamos como un hermano mayor, recapacitemos y pensemos que nuestro hermano mayor
pagó nuestro precio en la cruz de Calvario. Amén.